Bendito sea el Señor Jesucristo, pues hermanos, Dios me lo bendiga otra vez. Amén. Hoy vamos a tener la segunda parte de la enseñanza que hemos titulado ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? El deber principal de los padres. ¿Cuál es el deber principal de los padres? Instruir a sus hijos en el camino santo de nuestro Dios. Darle una buena educación en el camino santo de nuestro Dios. Amén. Amén. Eso fue lo que estuvimos tratando en la primera parte. Amén. Me encantó a mí cuando hablamos del Padre que dice: hijos, vengan y óiganme, el temor de Dios les voy a enseñar. Les voy a dar una muy buena educación, mejor que la educación que se le da de una manera terrenal. La espiritual es mejor. Amén. Amén. Estuvimos hablando donde es conveniente de que el niño o el hijo sea bien instruido, bien educado en las cosas espirituales. ¿Sí o no? Pobre de las criaturas, o pobre de los muchachos, o pobre de nuestros hijos que no tienen una muy buena educación espiritual. Pueden llegar y lograr, si Dios les permite, a esto o aquello. Pero hay algo que hablamos tanto en Lucas capítulo 12 acerca del rico insensato y en Eclesiastés capítulo 6. El rico insensato dijo: ahora sí, ya estoy preparado, ya estoy listo a comer y a beber y a disfrutar de lo que me preparé. Y Dios le dice: necio, hoy viene a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Eclesiastés nos enseñó donde Dios nos permite las riquezas, que las obtengamos, pero cuando estamos mal delante de Él, no nos da el privilegio de disfrutar lo que hemos alcanzado. No seamos infelices o desgraciados en la vida espiritual. Amén o no amén. Amén. Nunca permitamos que la muerte nos pastoree, que sea Dios quien nos esté pastoreando. Amén. Amén. Ok. Todavía estamos en Proverbios 22:6. Lo leímos en la traducción en lenguaje actual, lo leímos en Los Habla Hoy, lo leímos en la latinoamericana de hoy, pero vamos a leerlo en otra versión más. En palabra de Dios para todos. Y de la manera como lo enseña aquí, mira, está para que uno medite y se ponga uno a pensar. Mira, antes de que lo lea Marlene, quiero que la hermana Nora me haga el grandísimo favor de leerme, por favor, Isaías capítulo 66, verso número 2. Miren lo que mi hermana Nora va a leer en Isaías 66, 2, recordando estos pasajes bíblicos que leímos. En Salmo 49, verso 20, leímos que el hombre que está en honra y no entiende lo que se le ha dicho, lo que se le ha enseñado, semejante es a las bestias o a los animales que perecen. Amén. Qué tremendo cuando tú oyes y no entiendes lo que oíste, no tienes miedo. Pero cuando entiendes lo que oíste, temor te viene. Y es el principio de la sabiduría. El temor hacia nuestro Dios. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría de Dios. No seamos insensatos o tontos. Amén. El hombre natural, dice la Biblia en 1 Corintios 14, que no percibe las cosas que son espirituales. ¿Sabes quién es el natural? El humano que no es salvo. Que no es salvo. Ahora, miren lo que va a leer mi hermana Nora en Isaías 66, verso número 2. ¿Qué dice, hermana Nora? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel... Esa palabra, pero miraré, entiéndelo así, pero atenderé o me fijaré o atenderé o cuidaré o protegeré. ¿A quién, hermana Nora? Al humilde, Al humilde. ¿Y qué más? de espíritu y que entienda mi palabra. Y mira nada más, ¿a quién Dios va a atender, va a cuidar, va a proteger? Al humilde, de espíritu, y que cuando Dios habla, tiembla. Oh,
agacha la cabeza y lo reverencia y le respeta con temor. A esos que cuando me oyen se humillan y se someten a lo que yo digo, a ellos yo los atiendo. A los humildes yo los atiendo, a los soberbios los mira pero muy de lejos. Nunca permitas que tus hijos queridos, que tú dices que por ellos la vida, nunca permitas que sean soberbios delante de Dios. Dios atiende a los humildes, pero mira muy de lejos a los soberbios, altaneros, arrogantes. ¿Me explico? Ahora, miren lo que va a leer el hermano Alejandro en Daniel 10, 11. Daniel 10, 11. Gloria al Señor Jesús. Daniel capítulo 10, verso número 11. ¿Qué dice? Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Qué palabra, ¿no? Amén. Mira, este ángel viene de parte de Dios. Y es Dios hablando a través de este ángel, diciéndole a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. Mira, por tus palabras he sido enviado. Porque has dispuesto tu corazón a entender y humillarte delante de Dios. Pero miren lo que sigue acá con el hermano Alejandro. Siga leyendo, hermano Alejandro. Y ponte En pie. en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿Cómo? hablando. Hoy nomás. Este ángel está hablando lo que Dios quiere que hable. Este es el mensaje que Dios trae a tu vida, Daniel. Y cuando Daniel estaba oyendo, estaba temblando, estaba humillado, estaba sumiso. Nada lo distraía, nada lo apantallaba. ¿Te fijas? Gloria a Dios. Dios atiende a los humildes. Amén. A los que tiemblan cuando Dios habla. Tú ignoras la palabra. Tú cuando te salgas, vive, sigue tu rol como tú lo vives. Eso no es ser temeroso de Dios ni temeroso de Dios. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesús. Eso muestra que te importa un cacahuate lo que Dios habla, lo que Dios dice. No seamos naturales, por no decir animales. Amén. Amén. Ahora sí, madre. Gloria a Dios. Lee Proverbios 22, 6 en la traducción, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Miren cómo lo va a leer Marlene acá. Lee. Enseña al niño a ser honesto. Ok, es todo lo que quería que pronunciaras. Enseña al muchacho una buena educación. Enséñale por el camino que debe de andar y enséñale a ser honesto. Digan conmigo, honesto. Esa palabra, por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. Abróchense los cinturones. Esa palabra, honesto, quiere decir justo. Justo. Miren, un pasaje bíblico para entender esto que voy a hablar. Hermana Delia, Primera de Juan capítulo 5, verso 17. Dice la Biblia allí en San Juan 5, 17, otra hermana Delia va a leerlo, dice, toda injusticia es, vean hermana Delia, Toda injusticia es pecado, es todo. Ok, entonces la palabra honesto quiere decir que justo, lo contrario entonces al pecado. Si injusticia es pecado, lo justo que es santo. Entonces, ¿qué dice el Señor que enseñas a tus hijos? ¿Qué es la buena educación? Que le enseñes a ser santo si es hombre o santa si es mujer. Ese es tu deber, mamá, papá. Que tu muchachita, que tu muchachito sean santos. Sean santos. Ahora, esa palabra también honesto, aparte de que quiere decir santo o justo, también quiere decir decente.
¿Oyeron? Amén. Enséñale mamá, enséñale papá a tu hijo o a tu hija a ser santos y decentes. ¿Está bien la falta que se pone tu niña? Porque en la escuela donde les educan, no les importa lo rabón de la falda, ni del chos tampoco. Amén, aleluya. Las chilis, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice esa palabra. Chivides. Pero qué descaraditas son. Amén. ¿Tú crees que esa sea una vida de una santa o de un santo? Es que así nos educan, y eso es lo terrenal, pero ¿qué es lo espiritual? Lo espiritual te dice, enséñales, educándoles a ser santas o santos, decentes, si son mujeres, y decentes también si son hombres. Me platican a mí, yo no sé, pero dicen que aquí donde los educan, en la tierra, se bañan todas las mujeres juntas, sin respeto. Y yo no sé si los hombres también, pero a mí me daría pena bañarme encuerado delante de todos los hombres. ¿Y sabes? Dice, instruye al niño, o sea, desde chiquito enséñales a ser decentes, no indecentes. Porque hay mucha indecencia. ¿Te fijas? Pero aparte de la palabra honesto, que quiere decir justo o santo, o también decente, quiere decir también honrado. Si es mujer, enséñale a ser santa, decente y honrada. Lo mismo si es varón. Enséñale a ser justo, santo, decente, honrado. Pero también quiere decir recto o derecho. Enséñales entonces a ser santas o santos, decentes, honradas, honrados y derechos. Derechos. Amén. Y por último, razonables. Mira, mijita, razona, mijita, razona, mijito. Eso no es de una muchacha santa, de una muchacha decente. Esto es indecencia. Pero los padres están más ciegos que Sansón. Es que era así, dijo. ¿Y qué dice Dios? ¿Por qué no te amachas y te aferras y te sujetas a lo que dice Dios? Amén, aleluya. Amén, te alabamos. No le haces la carota a Dios, así se está mal. Y acá, a lo terrenal, sí, ¿cómo no? Sí, todos los días, sí, aquí va a estar. Los domingos también, sí, aquí se los traigo. Ay, no más. Échale ganas. Porque mira lo que sigue. Está bueno lo que sigue. Gloria a Dios. Te alabamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a... Te alabamos, bendito Dios. A Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Bendito sea el Señor Jesús. Tenemos Efesios capítulo número 6. Ya saben lo que dice el 1, el 2 y el 3. Me imagino yo. La hermana Mary lo va a leer. Efesios 6, 1, 2 y 3. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 6, 1, 2 y 3. ¿Qué dice hermana Mary? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Están oyendo? Hijos, deben de serle caso a mamá y a papá. Amén. ¿En qué, hermana Meli? Porque esto es... No. Lea otra vez el verso 1. Obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Ok? Porque esto es justo. ¿Y qué más? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿Qué más? para que te vaya bien y seas de larga vida Oh, sobre no. la tierra. ¿Qué más? Y vosotros padres... Ok, no, está bien, está bien. Entonces, hijos, honren a su papá y a su mamá. Amén. En el Señor, para que les vaya bien y sean de larga vida. Ahora, Colosenses, hermana Nora,
3:20. Mira lo que dice Colosenses 3:20. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Tenemos Colosenses, hermana Nora, 3:20? Ok. Te alabamos, bendito Dios. Miren lo que va a decir Colosenses 3:20. Gloria a Dios. Y esto nos puede servir para enseñar a nuestros hijos cómo deben obedecer a papá y a mamá. Colosenses 3:20, ¿qué dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque En todo. Bueno, en todo lo que vaya de acuerdo con Dios. Amén. A ver, ¿cómo vas a obedecer a tu papá y a tu mamá? En todo lo que va de acuerdo con Dios. Amén. Acá ve el texto, hermana Nora. porque esto agrada al Señor. Ok, si tú obedeces a tu papá y a tu mamá, porque lo que te está enseñando es de Dios, es agradable delante de Dios. Amén, aleluya. Pero mira lo que dice, hermana Nora, el verso número 22 del capítulo 3. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Miren, muchachos, les podemos decir así. Dios dice que los trabajadores a sus amos deben de obedecerlos en todo lo que conviene en Cristo Jesús. Si no va de acuerdo a Cristo Jesús, niéguense. Vas a obedecer, muchacha o muchacho, todo lo que vaya de acuerdo con Dios. Si Dios te dice que seas decente, sé decente. Si Dios te dice que seas honrada o honrado, sé honrado. Si Dios te dice que seas santa o santo, sé santo o santa. Si una persona te quiere llevar a la indecencia, niégate y dile, no, eso no es de Dios, así no me lo ha enseñado. Amén, aleluya. ¿Te fijas? Pero ¿qué si el trabajador dice, entonces con qué tragas y me corren? La Biblia dice que no hay justo desamparado ni su cimiento de descendencia que mendigue pan se somete a Dios. Amén. Pero a veces no le creemos al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Hay que creerle al Señor, ¿sí o no? Amén. Ahora, hermano Alfredo, bendito sea el Señor Jesús. Efesios 5:24, ¿qué dice? Efesios 5:24. Gloria a Dios. Te alabamos, bendito Dios. Mi hermana Adela se prepara con Tito, capítulo 2. Efesios 5:24, hermano Alfredo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué más? así las casadas. Ok, miren hijos, tú les puedes enseñar así. Mira, así como la iglesia, la cual iglesia somos nosotros, todos los creyentes, está sujeta a quién? Así también las casadas, los casados, ¿verdad? En este caso las mujeres, así las casadas deben de estar sujetas a quiénes? A sus maridos. Porque el marido es cabeza del hogar, pero Jesucristo es cabeza del marido. Y tú, mujer, te vas a sujetar a tu marido según la cabeza de Jesucristo sobre tu marido. Amén, aleluya. Eso le enseñan a los muchachos. Así como yo, mi hijita, soy sujeta a tu papá, hago lo que él me dice, porque lo que me dice es de Cristo, porque él es la cabeza de tu papá. Así tú también, mi hijita, sujétate a lo que yo te digo. Porque lo que te estoy diciendo es de Jesucristo, la cabeza. Y debemos de someternos en todo lo que Él dice. Lo que Él dice. Antes que lo que digan acá los hombres de la tierra. Amén. Agrademos a Dios, para eso nos crió, no para agradar a los hombres. Alabémoslo a Él, no para que nos alaben, ni nos aplaudan, ni nos admiren, ni nos respeten a nosotros. No, si vivimos así, vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios. Amén o no amén. Amén. Hermana Delia, Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Qué terrible. Mira, mijita, hágame caso y no sea respondona. O miren, mijito, hágame caso en todo y no sea respondona. Porque hoy en día hay muchos hijos bien respondones.
bien contestones. Bendito sea el Señor Jesús. No quieren hacer caso a los padres en todo. ¿Qué nos quita? Bendito sea el Señor Jesús. Pero Colosenses 1:10, mira hermana Rubí, ¿qué dice Colosenses 1:10? Bendito sea el Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, verso número 10. ¿Qué dice? Colosenses 1:10. Claro, fuerte hermana Rubí. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el No seas conocimiento. respondón y agrada a Dios en todo. Que se te vea fruto, muchachito o muchachita. Porque si me haces caso en lo que yo te digo, porque no es mío, es de Dios, dice el Señor que te da la vida y te va a ir bien. Porque es mi responsabilidad como madre, como padre, instruirte en el camino. Ahí de mí, si yo paso por alto, ser una buena instructora o instruidor, como madre o como padre, para con los hijos. Amén, aleluya. Ahí de nosotros. Si tus hijos no te valoran lo que les enseñas, si vives como quieran, como se les pega su regalada gana, y en un futuro les va como en feria, yo te aseguro que tú vas a dormir en paz. Yo te aseguro que Dios va a hacer escudo sobre tu vida y no vas a vivir con un montón de medicinas, ni te vas a volver loca por lo que les pase o por lo que les acontezca. Porque tú cumpliste, Dios cumple contigo. Ellos no cumplieron, Dios es a un lado. Aleluya. Oh, santo. Yo estoy más que segura que no te vas a tirar los pelos por lo que les pase o les acontezca a tus hijos. Porque ellos fueron rebeldes Amén. y no te hicieron caso. Dios les habló y les dijo, te conviene que le hagas caso. Te conviene que razones y no seas animal. Honra a tu padre y a tu madre. No seas respondona o respondón. Porque Dios te puede permitir que agarres el título y te vayas como en feria. Puedes, tan pronto agarras el título, Dios te quite la vida. Oh, santo. Ni lo que te afanaste, ni lo que te enfriaste, ni lo que te desvelaste en tus estudios. ¿Te fijas? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora vamos a Levíticos capítulo 19. Este pasaje bíblico está muy interesante. Levíticos capítulo 19. Gloria a Dios. Verso número 3, me parece, hermana Marlene. Levítico 19, 3. Si no es 13, 6. Cada uno temerá a su Sí, padre 3 es 3, ¿verdad? Ok. y a su Léelo. cada uno temerá a su padre, a su madre Una y a su pregunta. padre. ¿Tu muchachito o tu muchachita te tiene miedo? Bendito sea el Señor Jesús. Cada uno, según la Biblia, debe de tenerle miedo a su papá o a su mamá. La palabra miedo, entiéndelo también así. Cada uno debe de obedecer a papá o a mamá. Cuando tú tienes miedo a Dios, le obedeces. Cuando no tienes miedo a Dios, le desobedeces. Lo mismo es cuando tú no le tienes miedo a tu mamá o a tu papá, no le haces caso. Y ahí de ti, dice el Señor, cuando lo que te están enseñando viene mío, no te la vas a acabar. Te alabamos, Padre bendito. Así como Dios te puede bendecir, Dios te puede arruinar. Como Dios tiene unas mil formas, 1000 maneras para bendecirte, Él tiene una y 1000 formas para arruinarte. Para interrumpir tus planes, tus propósitos, como aquellos que dijeron, hagamos una torre y que llegue hasta la escupida, hasta el cielo, hasta allá arriba, hasta el cielo. Y Dios llegó y dijo, ¿saben una cosa? Ustedes se manean porque se manean. Y les repartió la lengua, los confundió a todos y se detuvieron. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Ese es el Señor a quien estamos sirviendo, a quien estamos adorando. Pero muchos de nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Tu vida, mi vida es del Señor, como la de tus hijos también. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia.
Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, cada uno de los hijos debe de temer a papá o a mamá. Amén. Génesis, alguien que me lea Génesis capítulo, Génesis 18, 17 y 19. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 18, 17 y 19. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Mira, ¿sabes lo que Dios estaba pensando hacer que no pensaba decírselo a Abraham? Era destruir a Sodoma y a Gomorra por sus inmoralidades. Pero Dios dijo, ¿se lo encubro a Abraham? ¿No se lo voy a decir? No, se lo voy a decir porque yo sé que Abraham, mi siervo, mi amigo, cuando tenga hijos, a sus hijos les va a comunicar lo que yo soy. ¿Me explico? Y Dios se lo reveló a Abraham. Le enseñó lo que iba a hacer y por qué. ¿Sabes, Abraham, por qué voy a destruir a Sodoma y Gomorra? Por su inmoralidad sexual. Quiero que cuando tus hijos nazcan, les comuniques, les enseñes el por qué yo destruí a Sodoma y Gomorra. Es tu obligación, Abraham. Tu principal obligación o responsabilidad. ¿Me explico? Por eso enseñémosles a nuestros hijos a que sean decentes, santas, santos, honrados. ¿Sí o no? Amén. Porque Dios no va de acuerdo con la indecencia. Amén. Ahora, Colosenses capítulo número 13, alguien, el que guste, el que lo encuentre primero, Colosenses 13, 12 al 14. Ya la vamos, bendito Dios. ¿Qué no encontró? Levánteme la manita. Hermana Nora, Colosenses, perdón, no Colosenses, I'm sorry, me equivoqué. Es Jueces capítulo 13, I'm sorry. Jueces capítulo 13, verso 12 al 14. ¿Qué dice la Biblia? 13, 12 al 14. Entonces Manoah dijo, cuando tus padres se cumplan, Tus palabras. cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? Ok, me encanta esto. El ángel de Jehová o Jesucristo está con Manoah, un papá de familia, o un padre de familia que va a ser, porque viene Sansón, ¿verdad? Le dice Manoah a Jesucristo, a la palabra de Dios, cuando él nazca, quiero que me digas tú, Jesucristo, maestro, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del muchachito? Y ahí se le dice, lea, hermana Nora. ¿Y qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra. ¿Qué más? No comerá cosa No beberá ni vino ni sidra, ni comerá nada que sea inmundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque daña al muchacho, perjudica a la criatura. Dios dijo, cuidado con lo que vas a comer y con lo que vas a beber, porque el muchacho puede ser afectado y tú estás para proteger y cuidar al muchacho, no para perjudicar al muchacho. Ahora, ¿cómo modelas delante de tus hijos? Si tú les estás enseñando el temor a tus hijos hacia Dios, ¿temes tú a Dios? Si tú les dices a tus hijos que no deben de ser inmorales sino decentes, ¿eres tú decente, papá o mamá? Si tú dices que debes de ser cumplirse y llegar a tiempo a la iglesia, ¿lo haces tú, papá o mamá? Aleluya.
Muchos de nosotros los padres somos los culpables responsables de que nuestros hijos se comporten delante de Dios, porque así nosotros les estamos modelando. Les estamos enseñando que primero lo terrenal antes que el creador de lo terrenal. Terrible. Que a lo terrenal hay que cumplir al pie de la letra, llueve o truene. A lo celestial, si se puede y si queremos. Hoy no más. No, sabes, les estás llevando a ser infelices y desgraciados a tu familia. Así les dejes lo que les dejes. Aleluya. Te alabamos, bendito Dios. San Juan 14:2, hermano Alejandro. San Juan 14:2. ¿Qué dice la Biblia en San Juan 14:2? En la casa de mi padre muchas Oh, perdón, San Juan 5:19, I'm sorry. San Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer Al Padre. al Padre. ¿Qué más? Porque todo lo que el Padre hace, Así también el Hijo lo hace igual. también el Hijo lo hace. Entonces, ¿cómo le estás modelando a tu hijo? Ya que tú lo estás instruyendo. ¿Eres ejemplo? Sácale manteca al bote, ¿no? Alabamos, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Les enseñamos de que deben tener fe y dónde está tu fe. Les enseñamos que debemos depender de Dios y de verdad estamos dependiendo de Dios. O les estamos enseñando, transmitiendo un evangelio barato y corriente. Porque es lo que se está viviendo hoy en día, hermanos. Un evangelio barato y corriente. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, Jueces, hermano, 13, verso número 5. Gloria al Señor Jesús. Jueces 13, 5. ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Quiero que noten este punto, es importante. Jueces 13, 5. Oigan, lo que va a leer la hermana Nora. ¿Qué dice? Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. De los filisteos. Mira, Dios le está diciendo a esta mamá, y el papá preguntó y dijo, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del muchacho? Fíjate, aquí no está preguntando. O cómo debe de ser la educación, o cuál debe de ser el camino que debe de agarrar. Y le están diciendo cuál es el camino y cuál es la educación que se debe tener el muchacho. ¿Te fijas? Entonces le dice, mira, cuidado de cómo tú le vas a modelar, porque perjudicas al muchacho. ¿Me explico? Él, desde que esté en tu panza, tengo planes para que viva él, tu hijo, una vida separada para mí, dice el Señor. Y mientras él vaya creciendo, va a ser ayuda para sus hermanos los cristianos. Él va a hablar con sus hermanos cristianos y va a decir, ¿sabes qué? Eso de transear es de filisteos. Eso de inmoralidad es de filisteos. Hoy en día no hay Sansones que defiendan o ayuden a sus propios hermanos de los filisteos. Se acoplan a los filisteos, dice la Biblia, que se conviertan los filisteos a ti y tú no te hagas a los filisteos. Pero hoy en día mucha iglesia se está haciendo a los filisteos, a lo del mundo.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Debe de ser más fuerte la luz. Amén. ¿Te fijas? Cada hijo que nace en el ambiente cristiano debe de ser ayuda para el pueblo de Dios. Para ayudarlo, para defenderlo de los mañosos filisteos, de los mañosos amalecitas. Gloria a Dios. Por eso debes de instruirlo y tú ser ejemplo en la instrucción que le vayas a dar al muchacho o a la muchacha. Debe de ser santa mi hija y tú eres santa mujer. Debe de ser caso en todo, como tu mujer haces todo en caso al viejo. O no le haces caso al viejo, le retobeas, le rezongas y quieres que el muchacho sea un muchacho santo o la muchacha santa. Si no tú haces caso, te las vas a ver con el Señor. Sácale manteca al bote. Bendito sea el Señor Jesucristo. Nunca le quites a tus hijos la responsabilidad que tus hijos deben de tener delante de Dios. No, miren, quédense dormidos, yo voy. No más. ¿Sabes? Eso es demoniático. ¿Por qué te digo yo esto? Porque Faraón dijo, vayan ustedes los padres, los buenos, déjenlos dormidos. Pérdenas el intento y que se pongan a jugar al intento. No, dijo el Señor que toda la familia debe de traer un cordero y inmolarlo. Y todos debemos de comer, desde el más chiquito hasta el más grande debe de comer cordero, debe de comer de Jesucristo. Instruye al niño desde chiquito, instrúyele que coma como comes tú del cordero de Dios. Y cuando fuere viejo no se va a apartar de él, dice el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, el que lo encuentre primero. Segunda de Timoteo 3:15. Ok, ¿qué dice, hermana Rubí? Primera de Timoteo 3:15. Sí. Segunda de Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hoy no más. Y que de la niñez, Timoteo, desde la niñez, desde que estaba chiquito, has sabido que las sagradas escrituras. ¿Y sabes por qué, Timoteo? Porque tu mamacita querida se sentaba contigo y te las enseñaba. Y no nada más, Timoteo, tu mamacita querida, tu abuelita te enseñó a ser respetuoso, no como los abuelos sinvergüenzos y curiosos que apoyan a sus nietos a ser gritones, contestones, berrinchos. Déjalo, mijito, cállale con la vara, dice el Señor. No los toques. Oye, el Señor es que la vara es santa para el muchacho necio y curioso. Desde chiquito, Timoteo, ha sido instruido con la Biblia, con la palabra santa de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Deuteronomio capítulo número 6, el que lo encuentre primero. Deuteronomio 6. ¿Quién tiene Deuteronomio 6? Jessica, Deuteronomio 6. Quiero que me leas el 4 y el 5. ¿Qué dice la Biblia? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero fuerte, mija, con motivación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok, ¿qué más? Y amarás a Jehová tu Dios de todo Tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, ahora, miren, esto que Dios le dice a estos papás, míralo, espérate Jessica, ahí mantén. Vas a leer el verso número 2 del capítulo 6. ¿Qué dice? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hijo. Ok, mira, tú, papá, tu hijo y tu nieto. Nunca lleves a tus nietos a que vivan como se les pega su regalada gana. Enséñales
que deben de temer al Señor. Lo mismo que a tus hijos. Y sé tu modelo, papá, primero. Enséñales a que guarden los mandamientos de Dios, a que amen a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pero muéstraselos tú, papá, que haces lo mismo con tu Creador, que tú amas a Dios. Mira, verso 6 y 7, Jessica. ¿Qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Ok, después de que estén en tu corazón, papá, después de que tú las vivas y las practiques, entonces repíteselas a tus hijos, a tus nietos, donde andes. ¿Te fijas? ¿Te fijas, hermano? Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Miren, Primera de Samuel capítulo número 1, el que lo encuentre primero. Primera de Samuel capítulo número 1. Qué tremenda es la palabra del Señor. Hermano Alejandro, Primera de Samuel capítulo número 1. Quiero que me lea el verso 27 y el verso 28. Miren las palabras de esta mamá. Miren, hermano Alejandro, léanlo. Por este niño, Oraba yo y Jehová me dio lo que le pedí. por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Lea el 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Hoy no más. La mamá que dice, mi hijo yo sé que es de Dios. Y Yo se lo pedí, Dios me lo dio, yo lo dedico a él. amén. Todos los días será de Jehová mi hijo. Gloria a Dios. Santo, decente, honrado, derecho, razonable. Gloria a Dios. Alabado Señor. ¿Y qué creen? Primera de Samuel capítulo 2, verso 26, el que lo quiera leer. Primera de Samuel 2, 26. ¿Qué dice la Biblia, hermana Nora? Y el joven Samuel iba creciendo. En santidad. ¿Me explico? Amén. En decencia y honradez. Vivía para Dios. ¿Qué más, hermana Nora? Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Los hombres terrenales decían, qué buen muchachito. Qué respetuoso, qué decente. Pues su mamá se puso las pilas y dijo, yo sé que es de Dios. A Dios se lo dedico. Así como Dios le dijo a los papás de Sansón. Él está separado para mí, para ayuda a los terrenales, compañeros de ustedes. Gloria a ¿Explico? Dios. Te alabamos, bendito Dios. Y Samuel iba creciendo. ¿Me explico? Era acepto delante de los hombres y delante de Dios. O sea, los hombres decían, no, Samuel es santo. Decía, amén, es santo, decía Dios. Así como se dice de Job, que era un hombre temeroso y apartado del mal de Dios. Así es, yo también lo confirmo. Job es un hombre santo, perfecto, apartado del mal, vive para mí. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. A algunos de nosotros no nos importa que diga Dios, lo que diga la gente. Así es. Te alabamos, bendito Dios, ¿no? Que lo que diga Dios, que vaya de acuerdo con lo que dice la gente. ¿Te fijas? Te alabamos, bendito Dios. Pero miren, usted, hermano. Primera de Samuel capítulo 12, lean el 1, 2, 3, 4 y 5. Te alabamos, Padre bendito. Van a ver importante lo que va a leer la hermana Nora. Primera de Samuel, ¿qué dije? 12, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, fuerte y claro, hermana Nora. Dijo Samuel a todo Israel. Dijo Samuel, fíjate, ya Samuel es un viejito y va a hablar con los israelitas. ¿Qué dice, hermana Nora? He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿Qué más? He aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno,
si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguno he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de Qué buena enseñanza le dieron a este muchacho. Amén. Llegó hasta viejo y nadie tenía nada que decir de Gloria él. a Dios. Nunca fue indecente, nunca fue bocón, nunca fue interesado en materialismo. Siempre honró y glorificó el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No vivió para que lo alabaran y lo levantaran los hombres. Vivió para Dios. Amén. ¿Y qué creen? Está con Dios. Amén. Está con Dios. Imagínate que alguien de nuestros hijos diga, a ver, díganme a ver qué me pueden decir de mí. Terrible, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Por eso no son usados, porque Samuel tuvo 3 ministerios. 3 ministerios. Muy responsable Samuel en lo que Dios le brindaba. Nunca lo desatendió. Nadie le arrebató ningún ministerio de los que él estaba ejerciendo. Hoy en día ahí te encargo, ahí me cuidas. Hoy no más. Samuel nunca fue de eso. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Temía al Señor. Y cada uno de nosotros, dice Levíticos, que debemos de temer al Señor. Los padres como los hijos. Debemos de ser temerosos de nuestro Dios. ¿Sí o no? Amén. Ok. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, 18 al 21, el que me lo tenga primero, leámoslo. A ver, Jessica, ¿qué dice? Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, Léelo fuerte y empieza otra vez claro. si alguien tuviere un hijo contumaz y rebelde, La palabra contumaz y rebelde es lo mismo. Fíjate lo que dice Dios a los padres. Si alguno tuviera un hijo rebelde o contumaz, es lo mismo. ¿Qué más, Jessica? que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, Porque la Biblia dice que cada un hijo debe de temer a su papá, de lo que le está enseñando, de lo que le está instruyendo, porque la enseñanza del papá tiene que venir de Dios. Hijos, obedezcan a papá y a mamá. Hay un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, dice la Biblia. Entonces mira el consejo de Dios. Sigue leyendo, Jessica. y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Qué más? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Hoy no más. Pongan atención. Imagínate que hoy esa ley que estuviera practicando hoy en día. No hace caso el muchachito, es rebelde, ya lo castigaste si no entiende. Sácalo, decía Dios, y todo Israel mátelo a peñascazos. Y que todo Israel se dé cuenta lo que yo digo que hagan. Y lo hacían. Y más de un muchacho le pensaba 1000 veces de ser un contestón o un respondón a su papá. Porque Dios dijo, lo matas. Te alabamos, Padre bendito. Terrible, ¿no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso hoy en día no se temen, porque no los corriges, porque no los pones en su lugar. Déjalo que haga, déjalo que tire, déjalo que aviente, déjalo que te cachetee hoy no más. ¿Sabes? No, ni tú conoces a Dios. Ni tú conoces a Dios. Te alabamos, bendito Dios.
Terrible, hermano. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, Proverbios 20. Agárrense aquí. Proverbios 20. ¿Qué dice la Biblia? Ahorita vamos a ir nuevamente a Proverbios 20. Alguien prepárese con Proverbios 30. Proverbios 20, usted, hermana Rubí. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Miren, esto es palabra de Dios, queridos padres. Esto es ley de Dios. Esto es enseñanza de Dios. Vuelvan a repetir ese pasaje bíblico, hermano Rubí. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Lo que Dios está diciendo que no sabes cómo vas a morir. Por maldecir o desobedecer a tu papá y a tu mamá. Va a ser terrible la muerte que va a visitarte. Muchacho respondón o hija respondón. Dios lo está diciendo. Pero ahorita lo vamos a leer en otra versión para entender un poquito más ese pasaje bíblico. Pero quiero que me lean antes, dime la versión, otra de Proverbios 20. Léanme el que lo tenga, Proverbios 30. ¿Quién lo tiene? Proverbios 30, hermana Jessica. Proverbios 30, verso 17. El ojo que escarnece a su padre no menosprecia la enseñanza. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de la vida. Hermana Marlene, ese pasaje bíblico que leo Jessica, léamelo en la versión Dios habla hoy. Pongan atención el pasaje bíblico que leyó Jessica. En la versión Dios habla hoy, la hermana Marlene lo va a leer. Lo que al principio se adquiere fácilmente. No, Proverbios 30, 17, Dios habla hoy. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice? El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Ahora leamos la traducción lenguaje actual. El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Otro más. Lo que leyó ahorita Rubí en Proverbios 20, nos está enseñando la muerte que les espera a los hijos rebeldes. Ya uno no tiene que apedrearlos, Dios se encarga directamente de ellos. Ahí si los quieres apoyar para que sean rebeldes, contestones, respondones, desde chiquitos hasta que sean grandes, y después un día tú estarás delante de Dios, o Dios te llamará a cuentas, o se acercará contigo Dios y va a tratar contigo. ¿Me explico? Ahora, en la versión viviente, la nueva traducción viviente, Marlene, Proverbios 20, ¿qué dice? El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre. Las instrucciones de su madre, ¿qué dice la Biblia? Será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Okay, entonces no te burles y no menosprecies lo que tu mamá o tu papá te están enseñando que viene de Dios, porque es, mira, no sé si así a Dios hará con todos o no, pero Dios dice que tendrás una muerte espantosa. Espantosa. Por no haber sido sensible a la voz de tus padres. Pobres padres cuando no instruyeron bien a sus hijos. Porque no se dieron el tiempo. De no haberlos instruido. De no haberles enseñado, como el salmista decía, vengan hijos, les voy a enseñar el temor del Señor. Porque muchos de nosotros los padres no leemos la Biblia. Estamos tan dedicados a este mundo. ¿Tú crees que tengamos tiempo de darle un estudio a los muchachos?
Nosotros en ocasiones, antes de venirnos, antes de estar en la iglesia, yo ya le di la casa a Daniel y a mi esposa, la dominicana. Y me sirve como práctica los pasajes bíblicos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Job, capítulo 10, 21 y 22. ¿Cuánto nos queda, hermana mía? A ver, hermana Rubí. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lobrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Así es el infierno donde van a ir para otras gentes, según la Biblia. Ya la vamos, Padre bendito. Una muerte espantosa, una muerte terrible, porque dice el Señor que bien merecido te lo tienes, y luego después de que te mueras de una manera terrible y espantosa, vayas a un lugar espantoso y terrible por toda la eternidad. Hoy no más. Bendito sea el Señor Jesús. El que entiende lo que está oyendo va a tener miedo. El que no, no le va el sueño. Te vas a preguntar, no supe ni que preguntarlo, hermano. Bueno, es muy cuestión de cada quien, ¿no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Job 28, verso 5, ¿qué dice la Biblia? A ver, hermana Nora. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Hoy no más, así está debajo de la tierra. Convertida en fuego. Es donde la persona rebelde y contumaz va y para cuando no es sensible a la voz de sus padres que les están enseñando, transmitiendo lo que Dios quiere que les transmitan. Es mi obligación, dice el Señor a mí, de que mi palabra la practiques tú, la vivas tú, y una vez que tú te muevas en lo que yo digo, entonces repítelas a tus hijos. Es nuestras obligaciones. Ya está en mí si paso por alto lo que Dios me dice, y mis hijos también de lo que escuchan, de lo que el Señor me dice que les enseñe. Está en ellos y está en mí. Somos responsables tanto como los padres como los hijos. Si el padre no quiere cumplir, hijo, busca tú al Señor. Y si tu hijo no quiere cumplir, padre, tú cumple con el Señor. La salvación es individual. Y las responsabilidades son individuales también. Dios tiene enseñanzas y ordenanzas a cada uno individualmente. ¿Sí o no? Salmo 1, verso número 8. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 1, 8, hermano Aarón. Prepárate tú, María, con ese pasaje. Pídeme y te daré por herencia la nación. No, perdón. Dije Salmo, es Proverbios, perdón, 1, 8. Proverbios 1, 8. I'm sorry. Proverbios 1, 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Otra vez fuerte, hermano. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Traducción lenguaje actual, hermana Marlene. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. Otra vez, repítamelo. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Hoy no más. Sé razonable, mijito. No te conviene que me rezongues. Te va como en feria según Dios. Esa es ley de Dios. Aquí en lo terrenal tú le puedes marcar a 911, meto en problemas. Pero tú deshónrame, Dios te puede hasta quitar la vida, puede ser una muerte espantosa. Y luego te espera la oscuridad de abajo en la tierra que está convertida como fuego. Esto es para los rebeldes, que no obedecen las enseñanzas que vienen de Dios de sus padres sobre sus vidas. Terrible. Pero ahora, ya por último, Proverbios 11:30, qué bonita imagen. Bendito sea el Señor Jesús. Proverbios 11:30, ¿quién lo tiene? Lea la hermana Rubí, luego la hermana Marlene, me lo va a leer en palabra de Dios para todos, ese pasaje bíblico de Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.
Proverbios 11, Proverbios 30, 11 al revés. Gloria a Dios. Proverbios. Hay generaciones que maldicen a su padre Eso y a es. su madre no bendicen. Léalo usted en Palabra de Dios para Todos, ese pasaje bíblico. Es el último. Hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. Hoy no más. Hay quienes los insultan y no a sus padres y a su mamá no respetan. ¿Qué vida le puede esperar a un muchacho así? Lo malo que Dios dijo, ¿verdad? Por eso debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Deben de tener una muy buena educación espiritual. Imagínate una muy buena educación terrenal y una muy buena educación espiritual. No, van a tener un éxito terrible. Pero imagínate, buena educación terrenal y mala educación espiritual, no se la van a acabar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero de que esto haya sido una bendición para tu vida. Dale fuerte la paz al Padre del Espíritu Santo, por su bendita y santa palabra. Gloria al Señor Jesús. Él se lo merece. Él se lo merece. Gloria a Dios.